Baruch Hashem, bienvenidos a una enseñanza más de la Torá. Hoy vamos a referirnos básicamente a las enfermedades, las causas de las enfermedades, cómo se generan y también cómo se pueden solucionar. En especial las enfermedades relacionadas con las erupciones, las enfermedades relacionadas con la piel. Entre ellas tenemos muchas. Las originadas por bacterias, ¿verdad? Como las que encontramos como la celulitis, el EPICTAC, como el cáncer de piel, las generadas por los virus, las generadas como el virus tales como la culebrilla, las verrugas, el herpes, las generadas por hongos y también las por parásitos. Entonces son varias enfermedades relacionadas con la piel y para referir de manera muy puntual a una de ellas que estamos viendo aquí, que es la lepra, en hebreo llamado Taxara, y mirar cómo las causas de las enfermedades son espirituales, pero vamos a referirnos a lo que aparece aquí en la Torá, y por eso esto es como una parte más de la purificación del hombre, ¿verdad? De las impurezas en nuestra relación con el Kadosh Baruj Hu. Dicho de otra manera, estar enfermo pareciera, según la Torá, como una ventana, de que en algunas oportunidades y en algunas clases de enfermedades hoy día podrían tomarse como una impureza. Eso es lo que tenemos que referirnos. Y esa es la parte interesante de esta parashá. Hemos unido lo que corresponde en el capítulo 13 de la parashá pasada, que es Tazria. Hemos unido lo relacionado con las úlceras en la piel, que están, como le digo, en la parashá Tazria y también en la parashá Metzorá. Por eso vamos a leer estos dos textos que hacen parte de dos parashot, pero que hablan de un solo tema, para que sea mejor comprendido. Entonces, en el capítulo 13 de Vayikra dice de la siguiente manera, vamos a referirnos a la Torah, Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatal lanu de Torato, Baruch atah Yahvé noten haTorah. Dice así la Torah, el capítulo 13 del libro de Levíticos o Vayikra. Y le dijo el Eterno, vaya a ver a Adonai, el a Moshe, vaya a ver a Aarón. Dice, y le dijo el Eterno a Moshe y a Aarón, cuando un hombre tenga en la piel de su carne un tumor, una excrescencia o una postilla, como de apariencia de lepra, será traído ante Aarón el Cohen o ante uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote examinará la afección en la piel y cuando el pelo se torne blanco en el lugar afectado y que éste sea más hundido que el resto de la piel, la enfermedad es taxara o lepra. El sacerdote, tras haberlo examinado, lo declarará impuro. Si la postilla de la piel es blanca, pero no más hundida que el resto de la piel, y el pelo de la zona no se vuelve blanco, el sacerdote lo tendrá en reclusión durante 7 días. Al cabo de los 7 días, el sacerdote lo examinará, y si la afección no se habrá extendido, el sacerdote lo recluirá 7 días más, al cabo de los cuales el sacerdote lo volverá a examinar. Si la erupción se torne más opaca y no se haya extendido en la piel, el sacerdote lo declarará puro. No es más que un sarpullido. El enfermo lavará su ropa y quedará limpio. Pero si la erupción se habrá extendido en la piel después de que el enfermo haya sido declarado puro, este será examinado nuevamente por el sacerdote. Si entonces el sacerdote comprueba que la erupción se ha extendido, lo declarará impuro porque es lepra. Entonces, es solo relacionado con la parte de las úlceras cutáneas que aparecen en la piel. Y cómo la persona era llevada primero ante el Cohen. El Cohen miraba la úlcera y se daba cuenta si la piel había tenido, digámoslo así, un descenso en esa parte donde está la úlcera de los líquidos, un descenso, y si estaba roja alrededor y el pelo estaba blanco, el vello estaba blanco, entonces decía que lo revisaba y le pedía a la persona que se apartara durante 7 días
A los 7 días volvía y lo revisaba y se daba cuenta que si la inflamación se había generado más, se había extendido y el pelo estaba en esas condiciones, entonces lo declaraba como una persona impura y de esa manera le establecía que estaba enfermo de lepra. Tatsara, en hebreo tatsara. Esta lepra está relacionada con varios aspectos, con la persona, pero también hay una relacionada con las ropas de la persona y con las casas donde viven las personas. Entonces, eso es lo que quiero referir, lo que la palabra nos habla acerca del tema de la lepra en el cuerpo, de la lepra en las vestidos, en la ropa y la lepra en las casas. Hay una parte interesante antes de continuar para hacer énfasis, y es que según el Talmud, lo referido a las lepras de las casas y las ropas, pues dice no hay vestigios de que en efecto se haya realizado a nivel de Israel, y básicamente se ejercía esta Torah, estaba definida para la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel ingresara a la tierra de Israel. Pero se dice a nivel histórico de que nunca se dio un caso de la lepra, la taxará, en las casas y tampoco se había comprobado en los vestidos. Por lo tanto, vamos a referirnos básicamente a lo que sí se dio y era a la parte física, a las erupciones de la piel, a las enfermedades de la piel. En este caso, la taxará, que es como una especie de lepra. Ahora vamos a mirar en el libro, en el capítulo 14 también de Vayikra, lo relacionado con la purificación, para que luego entremos en el tema. Capítulo 14, el verso 1 dice de la siguiente manera: Y el Eterno le dijo a Mosé: Esta será la Torá del leproso para el día de su purificación. Será traído ante el Cohen, el sacerdote saldrá fuera del campamento y verificará si está curada la llaga del leproso. Y el sacerdote dispondrá que sean traídos para el que va a ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, lana con tinte carmesí e hisopo. Y el sacerdote hará degollar uno de los pájaros para que el que va a ser purificado en una vasija de arcilla sobre agua se corren, y tomará el pájaro vivo con el palo de cedro, el tinte carmesí y el hisopo, y los sumergirá en la sangre del pájaro degollado en el agua corriente. Y rociará con la sangre 7 veces al que va a ser purificado de la lepra, lo declarará puro, y soltará el pájaro vivo en campo abierto. Y el hombre lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, y se bañará en agua para quedar puro, y luego irá al campamento, pero quedará fuera de su tienda durante 7 días, al cabo de los cuales raerá todo su cabello, su barba, sus cejas, todo su pelo, se bañará en agua y quedará puro. El día 8 tomará 2 corderos sin mácula y una cordera de 1 año sin defecto, y 3 décimos de harina de sémola por oblación, escaldada en aceite, y 1 dedo de aceite. Y el sacerdote encargado de la purificación presentará al hombre que ha de purificarse junto con aquellas cosas a la entrada del Mizcán. Y el Cohen o el sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá por sacrificio de culpa, y con el aceite lo agitará balanceándolo ante el Eterno. Y degollará el cordero en lugar donde se inmolan las ofrendas expiatorias, y el holocausto en el lugar santo, ya que como ocurre con la ofrenda expiatoria, la ofrenda de culpa es del sacerdote, es santísima. Y el sacerdote tomará un poco de sangre de la ofrenda de culpa y mojará con él el lóbulo de la oreja derecha del que se purificará, y también el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Y tomará el aceite y lo verterá sobre su propia palma izquierda, y mojará su dedo índice derecho en el aceite que está en su mano izquierda, y hará aspersión 7 veces ante el Eterno. Y el resto del aceite que está en su palma mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y también el pulgar de la mano derecha y el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de culpa.
y el sobrante del aceite que tiene en la palma lo verterá sobre la cabeza del que se purifica y expiará por él ante el Eterno. Y el sacerdote presentará la ofrenda expiatoria por el que se purifica de su impureza, y luego degollará a la víctima del holocausto, y además del holocausto presentará la ofrenda vegetal en el altar como expiación por el que de tal modo quedará purificado. Muy bien, parece un poco redundante y a veces no comprensible lo que estamos leyendo. Estamos leyendo que la manera de una persona purificarse es de pronto, para entenderlo, se puede explicar así. La persona está fuera del campamento, no puede estar en el campamento porque está impuro. El sacerdote va y lo visita y se da cuenta de que en efecto está libre de lepra. Pero eso no significa que la persona se puede relacionar con los demás miembros del campamento, del pueblo, de la comunidad. No. Él para eso tiene que venir y debe presentar unos animalitos. Debe presentar 2 tórtolas vivas y puras, dice. Es decir, que sean sanas. Además de eso, dice que una de las aves la inmolan, ¿verdad? La cortan la cabeza, derraman la sangre sobre la otra y esta ave, la que queda viva, la sueltan, la mojan de sangre de la que fue degollada, la sueltan al campo. La persona debe, además de eso, que purificarse, debe lavarse y debe raparse el cabello, las cejas y la barba. Eso es lo que dice la Torá. Después, para que quede puro. Pero debe pasar 7 días más, y en el día 8º deberá presentarse nuevamente ante el Cohen para tener una relación o poder ingresar a los lugares santos, es decir, tener una perfecta comunión con el Kadosh Baruj Hu. Se requiere una segunda actividad, y es que debe presentar dos corbán, debe presentar unos animales para sacrificio, pero sacrificio en 3 sentidos, por el sacrificio Hatat y por el sacrificio Hashem, es decir, el sacrificio que tiene que ver con cuando se consume todo el animal para la ascensión, ya lo hemos explicado en los estudios pasados. El sacrificio del Corbán Hatat, que es sin culpa, ¿verdad? Es aquel que se hace por fuera del campamento. Una parte se consume dentro del Mizkan y otra por fuera del campamento. Y lo que nos recuerda de alguna manera el sacrificio de Yeshua, que fue fuera de la ciudad, en el Gólgota, ¿recuerdan? Y también se presenta un sacrificio a Hashem. El sacrificio a Hashem es aquello que es por culpa, es decir, este proceso de unidad con el Kadosh Baruj Hu, producto de una taxará, de una lepra, implicaba unas cosas muy importantes. No solamente separarse, sino también que para reconciliarse requería un tiempo. Y ese tiempo estaba dividido en 2 áreas, de purificación y la santificación. Y para ello había que hacer todo este proceso, en el cual intervenían, además de los corbán, intervenían el cedro, unos elementos como el cedro, una madera de cedro, el hisopo y el carmesí, el tinte carmesí. Entonces, para que comprendamos lo interesante de esta parashá, está llena de una cantidad de códigos que hacen que esta parashá, para poder entenderla, tengamos que reunir varios elementos, y que esos elementos nos permitan comprender cómo es la vida nuestra hoy día y si la taxará hoy día se da o no se da, o en qué aspectos se dan, porque mucha gente dice que la taxará hoy día no existe. Bien, esto correlaciona a la parte de Vayikra, y vamos a mirar rápidamente lo relacionado con el texto de la Haftarah, que en la parte de Tazria, en la parashá de Tazria, está relacionada con Naamán. ¿Recuerdan Naamán? Lo leímos en la parashá pasada. Naamán era un capitán del ejército sirio,
que tenía lepra, ¿verdad? Y el texto nos dice que él fue enviado por el rey de Siria ante el rey de Israel para pedirle que le sanara de la lepra cuando lo viera. Le mandó una carta. Eso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, el verso del 42 al capítulo 5, verso 19. Y es cuando el rey se rompe las vestiduras y dice, hombre, lo que quiere es incitarme a la guerra. Yo no soy Elohim, yo no soy Dios para sanar a una persona. Pero Elisha le manda a decir a través de su siervo de que lo lleve allá, que hay profeta en Israel. Y la experiencia, ustedes de pronto ya conocen el tema, es que el sirio no se quería meter al río durante 7 veces. Sin embargo, accede y queda sano. Dice que la piel le quedó como la de un bebé. Quiero ofrecerle o ofrendarle por gratitud los regalos que le llevaba. Llevaba unas piezas de plata, 10, ¿verdad? Llevaba unas prendas, que eran 7. Entonces, para que vamos mirando los términos, utilicemos también las cantidades que aquí se repiten en varias oportunidades, porque esto es una paracha muy rica en eso. Y termina el Eliseo diciéndole, Elisha, le dice, no, yo no quiero eso. Pero el siervo de él, ¿verdad? Decía, ¿qué le dice? Entonces, cuando van en el camino, él sí le insiste, hombre. Nace en él como la codicia y habla en nombre del profeta, le dice que él estaría agradecido con que le diera esas cosas. Entonces, obviamente Naamán le entrega las cosas. El siervo de Elisha se las lleva, no a Elisha, las esconde, las lleva para sí. Y luego cuando se presenta ante el profeta, él se da cuenta de lo que ha hecho y le dice el profeta, la lepra que tenía Naamán ahora vendrá sobre ti. Y la condición de Getsi es que se vuelve leproso. Entonces esto fue lo que leímos en la paracha pasada. Ahora vamos a leer lo que corresponde a esta paracha que está en el capítulo 7 del libro del libro de Segunda de Reyes, Bet Malachim. Dice así, y había 4 leprosos en la entrada de la puerta de la ciudad, y se dijeron, ¿por qué hemos de seguir sentados aquí hasta que muramos? Si decidiéramos entrar en la ciudad, el hambre que está en la ciudad, moriríamos allí. Si seguimos sentados aquí, también moriremos. Vayamos entonces y pasémonos al ejército de los sirios. Si nos permiten vivir, viviremos, y si nos matan, no haremos más que morir. Y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie. Por cuanto el Eterno había hecho que el ejército de los sirios oyeran ruido de los carros y caballos, o sea, el estruendo de un gran ejército, y se dijeron entre ellos, he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los geteos y a los reyes de los egipcios para venir sobre nosotros. Es decir, y Siria había sitiado a Israel. El Kadosh Baruj Hu hizo que un estruendo, un ruido fuerte en la noche, lo escucharan, ¿verdad? Y ellos salieron corriendo porque pensaron que Israel había hecho alianza con los ejércitos de egipcio y con los ejércitos geteos, los había comprado y dicho, venga, peleemos contra los sirios. Y entonces eso era el sonido para ellos supuestamente de los carruajes, salieron corriendo y dejaron todo tirado. Y eso fue lo que encontraron los leprosos. Y cuando esos leprosos entraron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y sacaron de allí plata, oro y vestiduras, y se fueron para esconder todas esas riquezas. Es decir, eso lo hicieron en 2 oportunidades. Ellos encontraron eso tirado y dijeron, ay caramba. Y después se dieron cuenta que, hombre, no podían seguir en esa actitud de ir y comer y no comentarlo delante del pueblo de Israel. Y entonces fueron allá donde los vigilantes y le dijeron, mire, comente lo que está pasando acá. Y de esa manera es que Israel se da cuenta de la situación que había pasado. El Brit Hadashah está relacionado en el libro está relacionado básicamente con aquellas cosas muy puntuales, escuchen bien, muy puntuales, que habla nuestro Mashiach, nuestro rabino. Recuerden que nosotros somos seguidores de nuestro Mashiach, de Yeshua.
Y él él habla realmente de dónde viene la lepra, y él habla de manera muy puntual de lo que ya estábamos diciendo, es decir, de que las enfermedades, realmente lo que genera la inmundicia en las personas, viene de la parte de adentro del ser, y es lo que queremos hoy de pronto estudiar y que nos sirva de vida, de modelo de vida, de ejemplo, de enseñanza para que nosotros corrijamos algunos comportamientos que seguramente nos pueden afectar o que están generando enfermedades y que de pronto no las estamos, digámoslo así, estudiando o enfrentando como se debe. Entonces vamos a abrir. En el capítulo 15 del libro de Matitiao dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Yeshua, fariseos y escribas, venidos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen? Él respondió y les dijo: ¿por qué traspasáis vosotros el precepto de Elohim por vuestras tradiciones? Pues si Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldijere a su padre o a su madre sea muerto. Pero vosotros decís: si alguno dijere a su padre o a su madre, cuanto de mí pudiera aprovecharte sea ofrenda, ese no tiene que honrar a su padre, y habéis anulado la palabra de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas más que preceptos humanos. Es la primera cosa. Dice, mire, sus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Entonces el Mashiach siempre, cuando hablaba con gente que supuestamente conoce Torah, les habla de Torah y les dice: ustedes tampoco lo están haciendo. Porque la Torah dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando ustedes le dicen a la gente: mire, todo lo que yo le ayudo a usted, mamá o papá, tómelo como una ofrenda. Eso no es honrar. Eso no es honrar, es lo que dice el Kadosh Baruj Hu. Y dice: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que hace al hombre impuro. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos al oírte se han escandalizado? Respondiéndoles, les dijo: toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada. Déjalos, son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tomando Keifas o Pedro la palabra, le dijo: explícanos esa parábola. Dijo él: ¿tampoco vosotros entendéis? ¿No comprendéis que lo que entra por la boca va al vientre y se expele en la letrina? Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso hace impuro al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre. Y esa es la clave de esta paracha. La clave de esta paracha es lo que contamina, lo que produce esas enfermedades que se está viendo allí. Las enfermedades de la piel. Porque en principio se había hablado que las enfermedades venían, ¿verdad? Que la taxará, esa llaga esa lepra en el cuerpo de las personas venían, ¿por qué? Por una impureza espiritual. Ya hemos hablado de las impurezas físicas dadas los fluidos de parte de las mujeres. ¿Se recuerdan la paracha Tásila? Los fluidos por parte de ¿qué? De la menstruación o la nidad, de las nidades irregulares, y también por el moco del fluido de la mujer cuando es fétido, ¿verdad? Y también el hombre, lo que le impurificaba a la mujer y al hombre. Son las impurezas físicas en el hombre cuando el líquido seminal está podrido, digámoslo de esa manera, huele feo. Un hombre tiene que separarse también 7 días, tal como la mujer. Y también en las relaciones de pareja, cuando el hombre y la mujer tienen pareja. Bueno, eso ya todo lo explicamos en la paracha pasada, que es la impureza física. La impureza espiritual está relacionada, en principio, como se ha entendido, por la Lashon Hara. ¿Y a dónde se refiere esto? De manera muy puntual, está relacionado con Miriam, el caso de Miriam,
que es la hermana de Moshe, cuando ella habló de Moshe. ¿Recuerdan? Dice el capítulo en Números, o Bamidbar, capítulo 12, verso del 1 al 12, que Miriam se puso a hablar contra Moshe, habló con Aarón el hermano, y contra Moshe de manera especial relacionado, o mejor, criticaron a Moshe por la esposa Cushita, por la mujer negra que tenía. Y dice la Torá que eso generó que sobre Miriam viniera lepra, se pusiera blanca todo su cuerpo, y la Torá establece que Miriam tuvo que estar por fuera del campamento durante 7 días. Entonces, basados en esta situación, se ha establecido por los estudiosos de la Torá que la tatzara, así se llama, la tatzara, que es una forma de lepra, esas úlceras cutáneas de las cuales he hablado, viene por causa de hablar mal. Entonces vamos a explicar un poquito acerca de las enfermedades de la piel, quiénes son propensos a las enfermedades de la piel, por qué hoy día hay enfermedades de la piel y hoy día hay lepra, solo que esta lepra es diferente a la física. Permítanme explicar un poquito acerca de esto para generar algo de conciencia y que también nosotros podamos entender todos esos elementos que aparecen aquí relacionados en esta parasha. La primera cosa es que las personas que están en riesgo de infecciones de la piel son las que aparecen aquí. Las personas que tienen mala circulación, las que sufren diabetes, los adultos mayores. Las enfermedades del sistema inmunitario como el VIH-Sida. ¿Tienen problemas de qué? De piel. Problemas de desnutrición generan también problemas de infecciones en la piel y las bajas defensas por medicamentos o quimioterapias. Recordemos también que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, porque es el que cubre todo el cuerpo, ¿verdad? Y las funciones de la piel, importantes para que lo tengamos presente, es que mantiene los fluidos corporales y previene la deshidratación. Por eso es que cuando el Cohen miraba la llaga y miraba si se había dice que se había perdido fluido, es decir, que había perdido el espesor, que se estaba deshidratando esa área y estaba más, digámoslo así, empezaba como a hundirse un poco frente a la superficie de la demás piel. Él se empezaba a darse cuenta de que allá había un problema, allá había una enfermedad. Así como los médicos lo hacen hoy día. Los médicos hoy día miran la piel de alguien y se dan cuenta si está deshidratado, si qué problemas tienen, saque la lengua y se dan cuenta de una cantidad le da información en la piel, la nutrición de la piel, la manera como está hidratada mejor, nos da cuentas de las personas si tenemos o no tenemos alguna enfermedad. La piel protege, ¿verdad? Nos protege de qué? De bacterias y de virus que causan infecciones. Las bacterias, ahora lo miramos, se dan por rompimientos de la piel. Cuando viene, por ejemplo, una cirugía, cuando viene un rasguño, ¿verdad? A veces allí esas grietas generan a veces infecciones bacterianas o también generan problemas, pues enfermedades. Por eso es que la Torá también dice que no se debe usted ni flagelar ni hacer tampoco lo que hoy es muy común en las personas, hacer sus llamados tatuajes en el cuerpo, porque por allí ingresan también enfermedades. Y la piel regula la temperatura corporal. Allí aparecen unas células que identifican cuándo hay calor y cuándo hay frío y cómo debemos comportarnos. Si tenemos frío, entonces nos abrigamos. Si tenemos calor, pues de pronto tratamos de estar nivelar esas temperaturas. Y la piel elabora la vitamina D cuando la recibe del sol, cuando recibe los rayos solares, transforma esos rayos solares en vitamina D. Esta es la composición de la piel y aquí nos encontramos con las diferentes capas que la forman, la parte de la dermis y los vellos y las glándulas internas de los vellos. Eso es importante para que lo tengamos presente dentro de este proceso, porque lo que se afecta justamente era lo que había alrededor de los vellos. El vello cambiaba de color y la persona tenía taxara. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades de la piel? Aquí tenemos enfermedades de la piel, como decíamos en principio, unas generadas por virus como la culebrilla. La culebrilla es la que viene de la varicela. Cuando la gente le da varicela,
ese hongo muchas veces se queda, o esa bacteria, perdón, ese virus se queda dentro del cuerpo y está allí todo el tiempo. Y después dice que la gente pasado los 40, yo no soy médico, pero pues eso está en internet, ustedes lo pueden verificar. Ese virus vuelve a reaccionar, no enfermando a la persona nuevamente de varicela, pero sí a las personas que están cercanas, sobre todo a los niños o a las personas que no han tenido varicela, los puede contagiar y sea a nivel de culebrilla. Las verrugas que aparecen, por ejemplo, en la piel, verrugas como la del papiloma humano. Las verrugas de papiloma humano se dan por las relaciones sexuales, la promiscuidad en los hombres o en las mujeres, cuando tienen relación con una persona que está contagiada. Son verrugas que dan en muchas partes del cuerpo, en la boca, en los genitales, tanto del hombre como de la mujer. De pronto por aquí ahorita yo les voy a mostrar unos casos muy puntuales. Los hongos, los herpes. Recuerden que el papiloma humano es producto, cuando se genera esto, produce cáncer, ¿no? Cáncer de la vagina, de la vulva, de la matriz, se me escapa así la parte la parte cervical de la matriz. También en el hombre, ¿no? También sucede con el hombre. Hay enfermedades en la piel producidas por hongos, como el piel de atleta, como la cándida, que es la levadura que también está en los hombres como en las mujeres, que es por pérdida de ese equilibrio, ¿verdad? Esa levadura o ese hongo siempre lo tenemos todos, pero cuando se da un desnivel de las proporciones y de la hidratación en el cuerpo, pues se activa, digamos, ese hongo y por eso aparecen en la boca con úlceras pequeñas, blancas, en la piel también se da. Y eso se da por en las mujeres también en la parte genital, ¿no? Los parásitos, los piojos, la sarna, el sarpullido, producido por ácaros, que afectan el cuerpo. Tienen que pues tratarse lavando a altas temperaturas las ropas, lavando los tendidos, etc. Y también se dan las enfermedades en la piel por bacterias. La celulitis, pero no la celulitis normal, sino la celulitis producida por una bacteria. El pértigo y la psoriasis, la lepra, que es el caso que nos compete aquí. Ahora vamos a mirar unos casos de lepra, porque hay personas que de pronto pueden tenerlo y no se dan cuenta. Y también tenemos problemas por lesiones en la piel, por ejemplo, los problemas de pigmentación. Hay unas células que son las que generan la pigmentación. Cuando hay genera mucha pigmentación, pues la piel se pone oscura, y cuando hay ausencia de esas células, ¿verdad? Entonces se generan, pues que la piel se aclara. Hay una enfermedad que hace que en la piel aparezcan manchas blancas, ¿recuerdan? Se llama vitiligio. Esta enfermedad hace que aparezcan manchas en algunas partes del cuerpo. Entonces usted ve personas que en algunas partes se manchan los dedos, las extremidades, a veces la cara, en fin. Es producido básicamente por ese problema de la melanina. Aquí hay algunos ejemplos para que entremos en materia acerca de la lepra, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de la lepra. Esta es la celulitis de la cual les estoy hablando, que es producido por una bacteria. Un estafilococo es el nombre correcto, que se produce por heridas, ¿no? Una herida, una quemadura, un corte quirúrgico, entra esa bacteria y produce ese tipo de celulitis. De estos estafilococos hay más de 300 clases de bacterias, o sea que ahí se puede dar cuenta cuántos problemas de la piel se pueden generar por esas rupturas o esas heridas que se pueden originar en la piel o rasguños. Ese es un caso, por ejemplo, de cáncer de la piel. Recuerden que el cáncer de la piel se puede dar se da más que todo por exposición a la luz, al sol. Y hay una forma de cáncer de la piel que es llamada melanoma, que es el cambio de color de unas verrugas, que son los cambios de color, de textura, también de tamaño y de forma, a veces de lunares y a veces, por ejemplo, como esos casos de verrugas.
Este caso que aparece aquí es el del papiloma humano, que da tanto en hombres como en mujeres. Es un crecimiento de tejido, aparecen como unas verruguitas, ¿verdad? Y eso se da, como le decíamos anteriormente, por relaciones sexuales de personas que han tenido relaciones sexuales con personas que están contagiadas, una persona sana con una persona contagiada. Y eso aparece, son contagiosas, ¿no? Son contagiosas. Son verrugas que se dan en el ano, en la garganta, en los genitales, en la boca. Y a partir de allí aparecen varios tipos de cáncer. Cáncer uterino, es la parte servida, la parte. Cáncer uterino, cáncer anal, en el ano, en la boca, en la garganta, en la vulva, en la vagina, en el pene, en el caso de los hombres. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta esto porque son enfermedades que aparecen en la piel. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la parachá está relacionada con las enfermedades de la piel, que no están producidos realmente por la Shon Haram. Esa es una de las razones, pero no son todas las razones y lo vamos a mirar más adelante para que lo tengamos presente. Hablar de la estamos hablando, recuerden, en el fondo lo que estamos hablando es de cómo nosotros nos impurificamos. Impurificarse es separarse, y esta clase de impurificación que de la que estamos hablando, que es la taxará, es la más seria de todas, y en eso tenemos que ser muy, muy, muy exigentes en este estudio de la Torá, porque la recuperación, la restauración implicaba todo un proceso que lo vamos a ver más adelante, implica todo un conjunto de normas que el Kadosh Baruj Hu estableció. Entonces, por eso quiero hacer énfasis en esta parte, generar un poco de conciencia. Este es el caso, por ejemplo, de la lepra. Aparece un cáncer. Aquí aparece un acné supuestamente, ¿verdad? Una persona, y aquí le cambió el color, el tamaño, y lo que encontraron fue que una cuestión cancerígena. Este ya es un caso de lepra como tal. La lepra tiene dos clasificaciones. Unas que son, aquí lo dicen, creo que bueno, la primera cosa que tenemos que decir es que la lepra todavía existe, es tan antigua como el hombre. Pero la lepra nace de una bacteria, es una enfermedad bacteriana. Se llama una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Y esta se conoce también como la enfermedad de Hansen, que fue digamos así, el científico que la descubrió, y por eso en honor a él se le dio ese nombre. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Esta enfermedad ataca al sistema nervioso, ataca a los sistemas periféricos, obviamente la piel, las vías respiratorias, los ojos, ¿verdad? Produce úlceras cutáneas. La parte interesante es que tiene un gran periodo de incubación, es decir, una persona puede demorarse hasta 8 años, 10 años incubándose la bacteria hasta que aparezca. Aquí tenemos un caso de las plagas de lepra, y es la tuberculosis, dice así, pero esa es la razón. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, en el año 2017 de 2 venezolanos. Esta es una mujer de 35 años, es ama de casa, tenía esta afección durante 8 años y ya vive en el estado de Guárico, en Venezuela. Esto en el año 2017. Mire cómo era la piel de ella en el pie. Atacó las estrellas. Esta parte ella fue al médico. ¿Por qué? Porque sentía que el pie se le adormecía. Y lo más curioso, y también tenía problemas de movilidad. Entonces fue al médico y le hicieron varias pruebas. Una de las pruebas que le hacen a ellos es básicamente que ellos le tocan esta parte, esto genera insensibilidad. Esta parte no les duele, ¿verdad? Ellos son inmunes al dolor, los pinchan con una aguja y no se dan cuenta, les colocan frío o calor y tampoco se dan cuenta que es frío o calor. Es como si estuvieran anestesiados. Y estos se encontraron cuando hicieron los exámenes, ¿verdad? Que esto era lepra. Igual sucedió también un señor de 25 años del estado de Aragua, en Palo Negro, Venezuela. Él es mecánico de profesión, 25 años, llevaba 6 años con la enfermedad y si no se daba cuenta. Tenía una situación que le apareció en una de las extremidades. Eso tiene en la parte del antebrazo y la mano. Miren cómo aparece. Y también fue donde el médico porque estaba perdiendo movilidad y se le estaba adormeciendo la mano. Y cuando se dieron cuenta, le hicieron los mismos hay más prácticas que se hacen para el diagnóstico y se dieron cuenta que no era sensible al dolor, no se daba cuenta cuando era calor o frío,
cuando lo pinchaban o no, y cuando le hicieron los exámenes se dieron cuenta que era lepra. Entonces eso para que lo tengamos presente, y en esos casos ya aparece la lepra, que es del caso lepramatosa. Esta es la más fuerte, mire cómo aparecen con unas áreas rojizas, deformes, como granulosas, y empiezan a formarse en la parte de las extremidades, donde quiera que aparecen, en la cara, en el rostro. Es ya un caso extremo de una persona con lepra. Esto genera insensibilidad y las personas empiezan a perder los órganos y no sienten dolor. Es una cuestión muy triste y una persona a veces uno ve eso y es un poquito repugnante. Y por esa razón es que ellos tenían que decir a la gente, tengo taxará, en hebreo es taxará. Y eso los hacía impuros y hacía que la gente se apartaran de ellos. Entonces, esto para que tengamos presente lo importante de esta situación de impureza, de la impureza espiritual. Ya hemos hablado de la impureza física relacionada con los genitales, con la generación de fluidos. Ahora vamos a mirar las impurezas dadas por el área espiritual. Espiritual que se manifiestan en la parte física, que es la parte más interesante. Y aquí es donde nosotros ya entramos en materia, muy puntual. ¿Qué es? Nos damos cuenta de que el caso de Miriam siguió en Números, el capítulo 12, ¿recuerdan? Esto se llama taxará, ¿sí? Fue traducido como lepra, pero recuerden que esta lepra se daba en el mismo instante, no era incubada como aparece y no era de orden bacteriológico, era de orden espiritual, para que entendamos que las enfermedades son de orden espiritual. Todas las enfermedades, esa es la parte clave de esta paraxá. Y aquí tenemos 3 casos de personas que no eran hebreas, ¿verdad? O por lo menos que estaban por fuera de Israel en su momento, que no hablaron mal de las personas, y eso es lo que me refiero, ¿no? La causa no fue la Lashon Hara, esta causa fueron malos deseos, o deseos sucios, o deseos bajos. El caso primero es el caso de Naamán, que era un sirio, ¿verdad? Que él tenía lepra, de lo que ya hemos leído, era capitán del ejército sirio. Y él vino a Israel por causa de qué? De que una esclava, que habían tomado los sirios en la disputa con Israel, le habían llevado cautiva y ella le dijo, mire, en Israel, si usted se diera cuenta, allá hay quien le sane la lepra. Y él tiene una lepra de orden físico como tal. Esa lepra pasó ¿a quién? A Gehazi. Pero, ¿por qué pasó a Gehazi? Gehazi era, recuerden lo que hemos leído en la parashá, lo que hemos estudiado, él era el siervo de Elisha. Pero ¿qué fue lo que produjo esa lepra? Que se le quitó a Naamán, quedó en el aire. Y este señor codició los bienes que traía Naamán. Entonces el profeta le dijo, esa lepra que tenía Naamán vino hacia ti. Él no habló cosas contra Elisha, ni habló cosas contra Naamán. O sea que la razón de la Lashon Hara no se da en este caso. Lo que había de él era una mala intención, unos malos deseos en su ser. Y eso provocó que esa lepra que tenía Naamán, que estaba en el aire, viniera contra él. Otro caso interesante es del profeta, del rey Uziyahu, en hebreo. ¿Quién era Uziyahu? De la línea de quién? Del Melech David. Era un descendiente del Melech David. Él, siendo rey, quiso oficiar como ¿quién? Como Cohen. En 2 de Crónicas, capítulo 26, el rey Uzías dice que fue un hombre de la tribu de quién? De Judá. A los 17 años fue rey de Israel. Y él hizo las cosas bien, atacó a los filisteos, reedificó, digamos así, torres al lado de Jerusalén para protegerla. En fin, fue un hombre fuerte, se hizo valiente, se hizo famoso con la ayuda del Kadosh Baruj Hu. Y resulta que cuando ya estaba en su plena gloria, se enalteció, dice la Torá, se enalteció su corazón, se enorgulleció. ¿Y qué sucedió? Quiso entrar al templo a ofrecer incensario, a ofrecer sacrificio, a encender el ketoret. Y resulta que eso solamente se ha establecido para quién, para los kohanim. Dice la Torá que 80 sacerdotes le dijeron no puedes entrar aquí, porque esto es solamente reservado por los kohanim. Y dice que se encendió su ira, porque él era rey, ¿verdad? Y en ese momento dice la Torá que le apareció que la
taxará. Entonces, quiero dejar por sentado de que quiero que mejor lo entendamos, perdonen la expresión por sentado, que la taxará no viene solamente por hablar a la Zohar. Sobre el caso de Miriam, la taxará viene por malos instintos, es decir, lo que generó en Miriam hablar mal, fue un mal concepto, un mal deseo, lo que llama Ain Hara, la parte oscura de la persona, una mala intención. Por eso Yeshua el Mashiach, nuestro Mashiach, dice claramente que del interior es que viene ¿qué? Los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios, los robos, los celos, la difamación. Eso es lo que contamina, eso es lo que impurifica al hombre. Y en eso es donde se centran hoy día para explicar los rabinos de dónde viene la taxará. Y voy a citar el rabino Jonathan Aharim. Dice él lo que Yeshua ya había establecido. Dice él que hay 7 pecados que genera taxará. Y ellos son la calumnia, el homicidio, el perjurio, el orgullo, el robo, los celos y el libertinaje. Lo repito. Calumnia, ya lo hemos visto. Homicidio, hay gente que mata hoy día. Perjurio, hay gente que dice mentiras en un juicio. Orgullo, habrá gente orgullosa, prepotente, arrogante. Robo, aquí en Colombia, aquí en Cali, donde estamos enseñando, habrá gente ladrona. Habrán políticos que se quedan con los dineros. Hoy día infortunadamente están investigando en esto de la pandemia a los ministros, sobre todo el de Agricultura. ¿Por qué? Porque están desviando fondos para los más ricos en vez de ayudar a los más pobres. Bueno, eso lo damos a nosotros. Celos. En esta quejilá de Efraimita de Baraquel, de seguro no hay personas que no tienen celos. Esta situación no tiene nada que ver seguramente con la quejilá. Estamos hablando de situaciones que pueden suceder con otras quejilot, ¿verdad? En otras situaciones. Pero aquí dice, este Arabi por celos. ¿Habrán celos hoy día? Y por libertinaje. Yo creo que esa palabra no tiene que explicarse. Hay relación de este rabino ortodoxo, sabio del pueblo de Israel, de nuestros hermanos de la casa de la Judá, con lo que Yeshua nuestro Mashiach dice. Entonces, si nos damos cuenta, sí hay una relación perfecta. ¿Cómo entender entonces esta parashá? La única manera de entender cómo ya nos dimos cuenta que viene por mala inclinación del ser. Esa es la razón de fondo. Pero vamos a mirar cómo se purifica usted. Es decir, una persona por codicia le puede llegar que taxará. Por ira, por rabia, por orgullo, por altivez, puede venir la taxará. Por lo menos así pasó en esos casos del rey, del siervo de Elisha, de Naamán, de Miriam, cuando habló mal del otro. Esto lo digo porque muchas personas hoy se escudan. Y hoy día las quejilot, las iglesias, las comunidades, las personas que aman al Creador, que dicen amar al Creador, hablan mal del otro, hablan del moré, hablan mal del sacerdote, hablan mal del pastor, hablan mal del político, hablan de todo el mundo, hablan mal. Entonces, ¿qué nos invita a esta parashá? Esta parashá nos invita a que nosotros generemos conciencia. Si somos pueblo de Israel, tenemos que ser puros para que el Kadosh Baruj Hu habite en medio nuestro. Si usted tiene un poquito de paciencia, yo le invito a que estudiemos la parte central de cómo nos purificamos del asunto. Hemos visto las enfermedades de las personas, las enfermedades de la piel. Hemos visto que las enfermedades vienen por un desequilibrio almático, que las enfermedades vienen por un problema espiritual. Nosotros somos espíritu y somos cuerpo, o somos alma y somos una parte física. La mecánica cuántica, ¿de qué habla? De que nosotros proyectamos o generamos nuestro propio futuro basados en ¿qué? En nuestra emisión de nuestros pensamientos, porque nosotros somos realmente energía. Todo lo que existe es energía. Que esa energía se condensa y se forma de pronto un mueble, cuerpo, un computador. Es energía condensada. Pero en el fondo nosotros todos somos ¿qué? Energía. Pero hay una parte de la energía condensada que llamamos guf, en hebreo guf, que es cuerpo,
y una parte que es energía almática, que es la que hace parte del cuerpo para que nosotros podamos existir. Entonces el cuerpo como sí no genera la enfermedad, lo que genera la enfermedad es el alma por una disfunción, un desquebrajamiento, una ruptura en el alma, se transfiere o se transmita o se proyecta en el cuerpo. Esa es la parte fundamental de esta separación. Lo hemos visto aquí. Entonces, en este caso, la Torá dice que se daba que Tatzara se daba como una especie de lepra. Pero esta lepra era identificada no por un médico, ni era solucionado con fármacos. Esta lepra era identificada por el Cohen. Y el Cohen le decía a la persona, tiene que separarse 7 días. Y él iba y verificaba, y salir del campamento, no puede estar en medio del campamento. Iba y lo verificaba y se daba cuenta si estaba sano o no. ¿Quién? El Cohen. Pero para poderse restaurar tenía que ofrecer unos sacrificios. Y eso es lo que yo quiero que miremos ahora. Porque hoy día la gente está muy enferma. Porque hoy día todavía hay problemas en la piel. Porque hoy día todavía existen celos, existe orgullo, existe altivez, existe robo, existe homicidios, ¿verdad? Así que la comunidad puede estar leprosa sin darse cuenta. Y esto implica que nosotros entendamos cómo se purificaba el pueblo. Y esta es la parte central. La palabra mexorá es la palabra leproso. Pero para ser purificado implicaban varias cosas que aparecen en 4 situaciones importantes dentro de la Torá. Y dentro del proceso de restauración de nuestra relación con el Kadosh Baruj Hu, que es en última lo primero que se pierde y que es lo más fundamental de restaurarse. Cuando usted está restaurado físicamente es porque primero ya se restauró de manera espiritual. ¿A qué nos referimos? A 4 elementos sustanciales. 1, a los corbán. Dice que para restaurarse aquí se utilizaban 2 avecillas. ¿Para qué? Para ser puro. Pero que después haya que presentar un corbán, unos corbanot, que representaban 3 sacrificios. El sacrificio Olá, que es de la ascensión, el sacrificio Hatat, que es sin culpa, y el sacrificio Ashan, que es por la culpa. Y esos 3 sacrificios se representan ¿en qué casos? Escuchen bien. En el caso de ¿quién? Cuando se fueron a establecer los Kohanim, los sacerdotes en el templo, cuando fueron a separarse los sacerdotes para la obra del Mizkan, ellos debieron presentar estos korbanot. Pero hay algo más, dice la Torá, que utilizaban también ¿qué? Cedro, hisopo y escarlata. Y es muy, muy curioso que en la tumá, relacionado con la limpieza de la tumá, por contacto con cadáver, el Kadosh Baruj Hu estableció que a través de las cenizas de la vaca bermeja, ¿se acuerdan? Había que coger la vaca bermeja que fuera pura y tenían que sacrificarla completamente y la sacaban fuera del campamento, las cenizas se sacaban fuera del campamento, esas cenizas unidas con el agua viva, es decir, agua de río, agua que fluyera, permitían que la persona se purificara. Pero para hacer eso dentro del momento del sacrificio, utilizaban estos elementos, el cedro, el hisopo y la escarlata. Cedro, hisopo y escarlata. Cuando se quemaba este corban. Entonces, mire la relación que hay. Estamos hablando de mexorá para su limpieza, implica estos elementos que también hacen parte de la vaca bermeja y que también hacen parte de ¿quién? De los korbanot, de las clases de korbanot que presenta el Cohen para ser investido de su autoridad y poder ministrar en el templo. Pero también hay una relación muy estrecha de los korbanot que se presentan aquí con los korbanot que se presentan en el Yom Kippur. En el Yom Kippur dice la Torá que el Cohen entraba una vez al año. ¿Pero en qué mes entraba? En el mes séptimo. Tengan presente ese dato. En el mes séptimo, que es el mes de Tisri. Y entraba en el día 10. No entraba en el primer día, porque el Yom Kippur se establece en el día 10º. Tal como aparece el jubileo. El jubileo solamente se establece en el día 10 del año 50. Entonces él cogía, el Cohen, cogía 2 cabras, ¿se acuerdan? Que fueran igualitos. Y sobre ellos, así como aquí aparecen 2 tórtolas, 2 aves,
Dice que aquí se cogían 2 corbán que fueran iguales, uno y se echaban suerte sobre ellos. Uno para el Kadosh Baruj Hu, y el que era el Kadosh Baruj Hu, le hacían la sijitá, le cortaban, y la sangre le era echada sobre el otro animal, y sobre ese animal se colocaban ¿qué? Todos los pecados del pueblo de Israel. Los pecados por Hatat, sin culpa, y los pecados por Asham, con culpa. Y este animal dice que era llevado fuera de Israel y se dejaba sobre un peñasco para que muriera. Así como el ave, la tórtola, que se lavaba en la sangre de la que ya había muerto, se dejaba en el campo para que volara. Mire la relación existente entre estos hechos importantes. Pero también tiene relación con ¿qué? Con el Pesa. Resulta que el Pesa dice que se hace ¿cuándo? Se hace el primer mes del año. El primer mes del año es en el mes de Nisan, que es el mes de la primavera, cuando inicia la estación de la primavera. Pero el corbán que se utiliza aquí, el cordero que se utilizaba era para liberación. Y ese cordero se preparaba no el primero del día Pesa, ni el día 15 del día Pesa. Se preparaba el día 10 de Pesa. El día 10 de Pesa. Y ese cordero, la sangre de ese cordero, se untaba con hisopo. Y esa sangre se colocaba en los dinteles de la puerta, así como aparece aquí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, o el ser que llegaba de parte del Kadosh Baruj Hu, no ingresara a la casa, sino que la saltara. Por eso la palabra Pesa significa salto. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí nos encontramos para la limpieza del Mexorá, del leproso. A ver, perdón si no me han entendido. Mexorá es leproso y Taxará es lepra. ¿Okay? Entonces dice la Torá, que se utilizaban estos elementos. Estos elementos. Escuchen bien. Esa relación es muy importante que la tengan presente para nosotros entender por qué. Porque en la limpieza del leproso, como les decía, tenía que estar fuera 7 días. Mes séptimo Tisri. ¿Para qué? Primero, para purificación, para libertad. Si usted quiere ser limpio de la lepra, tenía que presentar un corbán. Y aquí aparece la primera parte en donde se relaciona la fiesta de Pesa, porque la fiesta de Pesa es para libertad. ¿Por qué? Porque es que la lepra es la tumá más fuerte que existe. Es como si usted hubiera cogido un animal y se hubiera impurificado por cadáver. Es la tumá más fuerte. Tiene que estar separado y separado 7 días, y se requería de esos elementos, de la ceniza de la vaca bermeja. Y ustedes saben que la ceniza de la vaca bermeja representa ¿a quién? A la obra de Yeshua. A la obra de Yeshua. Entonces el cordero que desciende aquí en Pesa, que desciende ¿de dónde? Un cordero perfecto para libertad, viene a posarse, a separarse en el día 10. Viene a separarse, a posarse en el día ¿qué? En el día 10. ¿Por qué el día 10? Porque dice la Torá que para la purificación del hombre tenía que limpiarse, raparse, y le colocaban así como con los kohanim, le colocaban la sangre. Primero lo espiaban 7 veces. Dice que cogían la sangre del animal. Estoy hablando de la purificación de la Mexorá, no estoy hablando de Pesa, estoy hablando en este momento de la purificación de Mexorá. Cogían el corbán, las tórtolas, ¿verdad? La sangre la vertía sobre la mano izquierda. Y de allí, con la mano derecha, hacía una aspersión sobre la persona, ¿cuántas veces? 7 veces. Esa relación está estrecha también con el Yom Kippur, porque esta sangre se tiraba 7 veces sobre el lugar santísimo, sobre el arca del templo, el arca del pacto, sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. En el Yom Kippur se tiraba 7 veces la sangre. Sobre el Cohen, cuando iba a ser separado para el servicio del Kadosh Baruj Hu,
¿Se separaba cuántas? ¿Se estiraba cuántas? 7 veces. Entonces, quiero que me comprendan por qué la persona tenía que estar separada 7 días. ¿Tenía que estar separada cuántos días? 7 días. ¿Por qué 7 días? Nosotros hemos hablado varias veces que lo que el Kadosh Baruj Hu quiere es que nosotros que estamos en Malkut podamos que ascender. Y para ascender hay que subir 7 peldaños. Por eso hay un Shabbat. Cada 7 días hay Shabbat. ¿Para qué? Para que descansemos, para que seamos como una especie de estación de descanso, para restaurar, para estar en comunión con el Kadosh Baruj Hu. Por eso nosotros como pueblo de Israel tenemos una fecha de identidad que es el Shabbat. Esta es la fecha nuestra. Este es el día de Shabbat. Es la que nos purifica. Es por la cual nosotros nos purificamos y las personas empezaran a hacer Shabbat. Los enfermos empezaran a guardar Shabbat, se sanarían. Empiece por ahí. Segundo, resulta que todos nuestros órganos, nuestros cuerpos, cada parte de nuestro cuerpo responde, escuchen bien, a una influencia astrológica. Ya lo hemos explicado en las parashas pasadas. Hemos dicho, por ejemplo, que las personas de Sagitario, por decirlo de esa manera, tienen problemas. Si esas personas no buscaran del Kadosh Baruj Hu, van a tener problemas físicos en no sé qué tiempo de su vida, en áreas de su cuerpo tales como las caderas, la circulación, la parte abdominal. Eso no lo inventé yo, está en la parte astrológica, está en internet. Y así con cada uno de qué, de las casas astrales, de las personas que nacen bajo una influencia astrológica, y todas las personas nacen bajo una influencia astrológica. Los piscianos, por ejemplo, lo explicamos hace como 3 o 4 años atrás. Si vivieran sin conocer nada de la Torah, son personas que a futuro podrían tener problemas ¿dónde? En sus pies. Curioso eso, pero es así. Por esa razón, la Torah, cuando fue establecida por ¿cuántos? Por 22 letras. Todo fue creado. ¿Por cuántas letras? Por 22 letras. Vamos a tratar de centrar este punto, no se me van a desenfocar. 22 letras. Y esas 22 letras, según un libro que llama Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, todo fue creado por letras, ¿verdad? Cada planeta tiene una letra que lo identifica. Cada astro tiene una letra que lo identifica. Y nosotros que somos la recepción, que somos la parte, digamos, el prototipo, la última parte de toda esta creación, pero la más importante, la que recibimos toda esa influencia, también nuestros órganos hacen parte de ¿qué? De una letra hebrea. Todos respondemos a una letra hebrea. Nuestros cromosomas, lo explicamos en la paracha pasada, son 44 cromosomas, 22 y 22. El hombre tiene 46, perfecto, claro que sí, porque la palabra Dan en hebreo vale 44 y en la sangre es donde aparece que toda la información cromosómica de las células. Y la palabra Adán la forma la letra Aleph, y la letra Aleph, Dalet y Mem. Forma el último cromosoma, que es el cromosoma número 23, el cromosoma sexual. 23 del hombre y 23 de la mujer, ¿son cuántos? 46. Entonces, todo está relacionado. ¿Y por qué estoy hablando de 10? Muy bien. ¿Y por qué hablamos de las manos? ¿Y por qué hablamos de todo este proceso de purificación de 2 korbanot? ¿Verdad? Pero además de 2 korbanot, tienen unos elementos del cedro, el hisopo y el carmesí, es decir, la sangre como tal. Y eso era colocado donde, en el lóbulo de la oreja, en este dedo gordo de la mano, el pulgar y el pulgar del dedo derecho del caballero, del hombre. ¿Por qué igual que los kohanim o de los sacerdotes? ¿Por qué? Porque nosotros venimos ¿de dónde? De esta línea derecha, le hemos explicado 10.000 veces. ¿Sí? 10.000 veces. Donde la parte de las manos hace parte de este mundo, que es el mundo de ¿qué? Vería. Del mundo vería en el hombre, pues de la creación.
Y el dedo derecho, nosotros tenemos 10 dedos, por eso aparece que el día 10 del Yom Kippur. El Corbán, ¿cuándo? El día 10. ¿Por qué 10? Porque es que nosotros hacemos a través de quién? De lo que hay en nuestras manos, y nosotros, nuestra alma se proyecta en el mundo a través de qué? De nuestros sentidos, de nuestros orificios que hay en la cabeza. Por eso los cabalistas o la gente sabia habla de que nosotros nos comunicamos al exterior por parte de nuestros sentidos, a través de dos ojos, los dos orificios de la nariz, los dos ¿qué? Los dos oídos y la boca. Por eso se habla de 7 brimirados, 7 circuncisiones. Nosotros tenemos que purificar la manera como vemos el mundo, cómo percibimos el mundo, cómo oímos y cómo hablamos. ¿Cuántas son? 7 cosas. 2, 4, 6 y 1, 7. Por eso hablamos de qué? De 7 días si hay que estar por fuera. Hablamos de qué? De Shabbat, de restaurar toda esa parte. Y en las manos son 10. ¿Por qué? Porque dice la Torah, a ver si me siguen, que en el capítulo 1 del Bereshit 1.1 dice, Bereshit barat Elohim et hasamayim et haaretz. En el principio, Bereshit, creó Elohim los cielos y la tierra. Si usted cuenta aquí, hay 28 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Aquí hay 28 letras. 28 letras que suman ¿qué? Las 14 falanges que hay en una mano y las 14 falanges que hay en la otra mano. ¿Estamos bien? ¿Cuántas letras son? ¿Cuántas falanges? 28 falanges que están en esta expresión Bereshit barat bet Elohim. ¿Cuántas letras? ¿Cuántas palabras? Aquí hay Bereshit, barat 2, Elohim, et, Shamayim, et haaretz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tratar de relacionar esto. Y ahora pasamos a la parte de los sacrificios, ¿les parece? Entonces, en 7 letras dice la Torah que en 10 expresiones se crearon todo. En 10 expresiones el Kadosh Baruj Hu estableció o creó todo. 10 expresiones. Cuando dice, y creó Elohim, y creó, ¿cuántas expresiones son? 10 expresiones. Desde Keter hasta Malchut. 10 expresiones se creó que todo. Se hizo todo. Nosotros hacemos a través de qué? De nuestras manos. Creamos en nuestra mente, pero hacemos con nuestras manos. Y por eso aparece el número 10. Por eso aparece el número 10 en esto que estamos hablando ahora. El día 10 del Yom Kippur, el día 10 del Pesaj, cuando se preparan ¿qué? Los Korban. Aquí para libertad, aquí para el perdón. Aquí para libertad, aquí para el perdón. Se esparcían 7. Se esparcían 7 veces la sangre. Porque estamos ¿qué? Creando. Se está restaurando. Lo que el Kadosh Baruj Hu quiere es que es restaurar, Bereshit bara Elohim hasamayim ba. Restaurar ¿qué? Lo que usted ha creado. El Kadosh Baruj Hu lo que quiere es restaurarlo. Cuando habla de 7 es restaurarlo usted, volver a poner aquí en carta blanca, volver a arrancar con usted. Y por eso es que aparece que la oreja, que representa Keter, porque Keter es la cabeza. Y la oreja tiene representa a ¿quién? A Binah. A Keter de Binah. Y cada letra, estas 28 letras aparecen aquí. En las 28 falanges. 14 falanges en la mano y las otras 14 son 28. Es lo que aparece aquí. ¿Para qué? Dice que coloca aquí sangre para limpieza, para restaurar. Pero también se coloca aquí aceite. Y esto también sucede con ¿qué? Estas manos en el mundo espiritual representan, se me había olvidado, esta mano representan ¿qué? La parte de Beria, que es la Hei del nombre del Kadosh Baruj Hu,
y hace parte de esta parte que se llama Gesed, este nivel espiritual de Gesed. Estamos en la parte derecha, corresponde a Gesed, o sea, corresponde a la restauración de sus manos, y por eso arranca con este dedo, porque este dedo representa Keter de Gesed en el mundo de Beria, de la creación. El Kadosh Baruj Hu, cuando restaura a una persona de una enfermedad, lo hace como si fuera nuevo. ¿Nueva qué? Nueva criatura. A ver si me hago entender. Yeshua a una persona que sanaba le decía: tus pecados te son perdonados. Ahora me están comprendiendo. Por eso él no te decía sé sano, sino que te decía tus pecados te son perdonados, porque Yeshua representa todo esto que estoy diciendo. Padre, ayúdame. Yeshua representa esto, la libertad. Pero también representa que la liberación de la tumá. Porque una persona cuando está impuro, cuando una persona ha roto la comunicación con el Kadosh Baruj Hu, queda impuro completamente, como si fuera un muerto, como si fuera un cadáver. Y por eso esa es la relación del cedro, del hisopo y de la escarlata. La sangre, el hisopo significa ¿qué? La humildad, la restauración, una persona que ha cambiado su manera. El cedro, ¿qué significa? Es un árbol grueso que no se mueve frente a la adversidad, frente a la tempestad. El cedro permanece firme, prefiere quebrarse que doblarse. Eso representa el orgullo de la persona, eso representa la altivez de la persona. Eso es lo que trae ¿qué? El Ain Jara, las malas intenciones. Y a eso es lo que Yeshua se refiere cuando dice que del interior del hombre vienen los odios, los orgullos, los homicidios, lo que leímos y lo que este rabino también habla. Baruch Hashem, aquí lo tengo. Las fornicaciones, los homicidios, el adulterio, los malos pensamientos, los robos, el perjurio, la blasfemia, la calumnia. Y este rabino, Yohanan, no es mesiánico. Si usted le preguntaran en su momento los escritos que ha hecho, no habla de Yeshua, no acepta a Yeshua, pero dice lo mismo que Yeshua. Y fue primero Yeshua antes que este rabino. Quiero que lo tengamos presente. Entonces, estoy diciendo, Baruch Hashem, que el Kadosh Baruj Hu quiere impurificarlo de su tumá, porque usted está como muerto. La persona que tiene una afección, la persona que tiene una enfermedad, yo no voy a decir cuál, Hasbe Shalom, pero sí puedo decir que muchas personas enfermas están enfermas porque hay una desconexión del alma con el Creador. Una desconexión del alma en su manera de vivir, de manera de pensar, de manera de hablar, apartados del Creador. Nosotros hoy estamos enseñando Torah, es porque la gente no conoce la Torah. A la gente le han enseñado a no creer en la Torah. A los niños no les enseñan Torah en los colegios. La gente nace y cree que no existe Elohim y viven sin Elohim, y por eso es que usted ve en las redes sociales que matan al otro y que alguien quiere acabar con el prójimo y quiere destruirlo y solamente quiere pensar en su propio ego, en su propio bienestar. Se dice que esta pandemia fue producida por personas, científicos que tomaron animales, hicieron mezclas y eso salió de control, etcétera, etcétera, y que el problema es un problema financiero de las grandes potencias. ¿Y quién hace eso? ¿Quién coge un virus para matar al prójimo? Y se habla de que la idea de reducir la población mundial y en especial a los ancianos, porque ya no son productivos y porque generan cargas económicas muy fuertes en cualquier país. ¿Quién es capaz de hacer eso? Un hombre con bajos instintos, un hombre con una mala manera de ser. En otras palabras, eso lo hace, como decía Yeshua, aquel que no fue plantado por el Kadosh Baruj Hu. En la parashá pasada hablamos de que el reino de los cielos, dice la Torá, dice Yeshua, nuestro Mashiach, es semejante a un rey, a un señor que tiene una viña y que sembró ¿qué? Trigo. Pero vino el serpiente, vino el enemigo y sembró cizaña.
Y un día crecieron ambas y los siervos, los ángeles le dijeron, vea, ¿cómo hacemos? Matamos, quebrantamos, raemos las cizañas. Dijo, no, porque si quitan las cizañas de pronto pueden dañar a los que yo creo. Deje que ambos crezcan y al final separaremos la cizaña del trigo. Y por eso Jesús aquí dice que muchos de los fariseos y los escribas no eran de la simiente del Kadosh Baruj Hu. Y hoy hay muchas personas en el mundo, aquí en esta derecha, en esta tierra, hay muchas simientes que ustedes ya ven por internet, los reptilianos, los no sé qué. Hay 10, dice la Torah. No sé si habrá muchos más, pero en su momento son 10, dice, de las 10 naciones paganas. Y están en el Bereshit y están en toda la parte de la Torah. Israel cuando fue a la tierra prometida tuvo que luchar hasta con gigantes. La comunidad prediluviana no eran gente como nosotros. Entonces, ellos existen aquí. Están aquí, son varios seres, son varias simientes. Nosotros estamos hablando de la simiente que el Kadosh Baruj Hu va a rescatar, porque dice la Torah que en Abraham serán benditas todas las naciones, que va a restaurar de muchos seres, de muchas simientes al pueblo de Israel, porque Israel no es el que nació una mujer hebrea. Israel es un código, ya hemos explicado muchas veces, que se convierte en Israel cuando usted aprende a hacer la Torah. No cuando le gusta la Torah, sino cuando hace la Torah. Y esta paracha es para eso, para que usted defina si es o no es Israel. No es que le gusten las cosas de la Torah y colocarse una kipa y un talit, sino hacer la Torah. Esa es la clave. Hay gente que va a la quejilá. Yo tengo en la comunidad nuestra gente que quiere hacer brimilá, pero no se comportan como personas que quieran hacer brimilá. No pueden hacer brimilá. Porque eso tiene que nacer de adentro del corazón, de una manera externa. Luego se habla de la circuncisión del corazón que está en Devarim o de Deuteronomio. Eso no apareció con Jesús, eso estaba hace mucho tiempo, es un principio que está aquí. Hay una mala interpretación de Shaulo. Ya estaba Abraham primero que hubo primilá de corazón, primero él conoció al Kadosh Baruj Hu y luego viene la primilá física del pacto, del sello de que somos pueblo de Israel. Entonces, el Kadosh Baruj Hu quiere restaurar la simiente que se mezcló y usted puede ser parte de esa simiente. Si usted ama al Kadosh Baruj Hu, pero no le han enseñado la Torah, le han enseñado solamente en su comunidad a decir aleluya, amén, a decir que su novio es Yeshua o Cristo. Se le ha enseñado solamente a santiguarse y a repetir como loro. Eso no es lo que el Kadosh Baruj Hu quiere. Lo han apartado de las cosas del bendito sea. Y aquí no estoy para pelear con usted, ni mucho menos, ni para enfrentarme con posiciones doctrinales. Hasbe Shalom. Solo quiero decirle que la Torah es una. Y que si usted sigue al Kadosh Baruj Hu, debe seguir la Torah. Y la Torah habla de qué? De ser puros, de no contaminarnos, ¿verdad? De consumir comida kashrut, el kosher, perdón. Y por eso está el kashrut, la comida que se puede consumir. Nos habla de cómo comportarnos, la paracha pasada, de cómo comportar nuestras relaciones íntimas con nuestra esposa, de cómo prepararnos nosotros, de cómo cuidar nuestros genitales, para no impurificarnos, porque el Kadosh Baruj Hu lo único que desea es morar con nosotros. Entonces, decíamos que el Kadosh Baruj Hu habló del Shabbat, habló de 7, que el Kadosh Baruj Hu habló del cedro, del hisopo y de la escarlata, siempre estuvieron presentes, miren, para limpieza, para ser libres, a través del Pesa, para ser siendo libres, para ser perdonados a través del Yom Kippur, donde aparecen los 2 korbanot, donde aparece la expiación de la sangre 7 veces, ¿verdad? Donde usted a través de esa expiación y de ese sacrificio de la ceniza de la vaca bermeja, que representa aquí en Yeshua, porque esta vaca bermeja fue quemada fuera del campamento y Yeshua fue, digamos así, inmolado fuera del campamento, y donde fue restaurado como un Cohen, que es la parte interesante. Lo que el Kadosh Baruj Hu quiere es formar un pueblo de Kohanim, de sacerdotes, de gente que haga la Torah. Y por esa razón es que Él le unta a usted en su mano la sangre, en el lóbulo de la oreja derecha,
en el dedo pulgar de la mano derecha que representa Gesed y también en el pie derecho que representa a Keter de Malhut, que es la parte última, porque nosotros no solamente pensamos, sino que hacemos y nos movemos a hacer el mal. Entonces, lo que el Kadosh Baruj Hu quiere, Baruch Hashem, es restaurarnos. Es que tengamos nuevamente ¿qué? Armonía. ¿Cómo se hace, Baruch Hashem? Todos nuestros cuerpos obedecen a letras de la Torah. Está la Torah y está en el ADN. Yo quiero explicarles algo. Y es que, bendito sea, no lo tengo aquí, bueno sí. Y es algo muy interesante. Estudiando esta parashá, entendimos muchas cosas. ¿Por qué el 7? Ya lo dijimos. ¿Por qué con 7 del Bereshit 1.1 en 7 el creador hace todo? Pero hay 28 letras. 14 aquí, 14 falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 falanges. De la mano derecha, 14 de la mano izquierda. Pero quiere empezar que, de nuevo, que seamos nuevamente, que nosotros nos ubiquemos como creadores. Que pasemos de muerte de la tumba a vida. Que la enfermedad que existe, la derrote usted. Pero no la derrote de Malhut como le está haciendo la gente. La gente va donde el médico y el médico lo que le da es fármacos. Desde la parte externa. Todas las enfermedades son espirituales. ¿Dónde hay que ir? A la parte que interna. Interna. Y ver el cuerpo como un todo. Porque cuando había taxará o lepra, la persona tenía que salirse. La persona tenía que salirse. ¿Por qué? Porque no hay unidad entre la taxará y la shekinah, la presencia del Kadosh Baruj Hu. Hay muchas personas enfermas de taxará hoy día que creen que tienen comunión con el Kadosh Baruj Hu. No es posible. No es posible. Están en sus camas y oran y rezan. Hay que restaurarse conforme el Kadosh Baruj Hu lo estableció. Antes de continuar, antes de finalizar, quería hablarles de que ese estudio nos lleva a uno a descubrir cosas muy interesantes. Una de ellas es relacionada con los cromosomas. Resulta que el cromosoma número 7, el cromosoma número 6 de nuestro cuerpo, es el que está encargado de la parte inmunológica del cuerpo. Pero cuando este cromosoma tiene alteraciones, generan algunas enfermedades tales como mal de Parkinson en personas de temprana edad, es decir, en jóvenes. Autoinmunidad, y gente que el propio cuerpo se convierte en un enemigo. Enfermedad de la flora, epilepsia, anemia. Este cromosoma es el cromosoma número 6. Miremos el cromosoma número 7, porque no tiene una relación estrecha con la Torah. Para que entendamos por qué 7, por qué 10. El cromosoma número 7 es el cromosoma encargado es como el puente, el que permite que sucedan cosas al interior. Todos suceden cosas, todos, pero este de manera especial es como decirlo, como un vehículo importante en la parte cromosomática, en la parte genética de la información genética. Pero cuando tiene alteraciones, genera problemas escuchen bien,
trastornos en el lenguaje. Este cromosoma es uno de los responsables del lenguaje. Cuando hay una alteración de este cromosoma, la gente empieza a tener problemas de lenguaje. Es decir, hay una alteración que significa que se repitió este cromosoma o que una de sus partes se ha repetido, se ha quedado ahí quieta en vez de evolucionar mutuo. Entonces las personas que nacen con una alteración de este cromosoma número 7 tienen problemas de habla. Nosotros estamos hablando de que parte de la mexora se inicia también por hablar, por no, lo hizo Miriam, no hablar bien del otro. Este cromosoma que tiene problemas, la gente le puede generar problemas de cáncer. ¿Cáncer de qué? De colon, de recto, del endometrio, de los ovarios, del estómago, del intestino delgado. También es responsable de esas enfermedades. Es responsable de la sordera sin razón. Hay personas que están bien y de pronto perdió la audición sin ninguna razón aparente, sin ninguna enfermedad que lo produjera. ¿Cromosoma qué? Número 7. Y genera susceptibilidades a las infecciones bacterianas. Ojo con eso. Es decir, genera en el cuerpo una susceptibilidad, una facilidad para que las infecciones bacterianas entren al cuerpo y se generen formaciones granulosas en el cuerpo, tales como, escuchen bien, estas que estamos viendo aquí, o también estas que estamos viendo acá. Cromosoma que dijimos, el número 7. Genera problemas de qué? De retraso mental, genera problemas de retraso en el aula, genera problemas de qué dijimos, de cáncer y de susceptibilidad para las infecciones de orden bacteriano que entran en el cuerpo. Entonces, también genera problemas de qué? De poco esperma en los hombres. Poco esperma es decir, de que no producen bastante esperma y son que estériles. Cromosoma número 7. Y el cromosoma número 10. Los científicos están trabajando tanto de Londres como de Estados Unidos. Más o menos son 180 científicos que han estudiado la parte genética. ¿Para qué? Para identificar cómo corregir problemas de afectación en la piel, incluidos los de la lepra, para generar prevención. Cromosoma número 7, cromosoma número 10. ¿Cómo nosotros identificamos la taxaroidea? Es esto para los miembros de la Kifilá y las personas que me están escuchando. Comprenda que no siempre es por la shonjara. Las enfermedades vienen por problemas almáticos, por problemas del ser, por problemas de su conciencia, por problemas de qué, de sus odios, de resentimientos, amarguras. Eso genera hoy día la taxara. O mejor dicho, siempre se ha generado. Pero en su momento el Kadosh Baruj Hu lo especificó de manera muy puntual como una especie de lepra. Pero hoy día hay muchas lepras, hay muchas formas de lepra. Hay muchas enfermedades cuyas causas no son físicas, sus causas son siempre emocionales o espirituales. Entonces, cuando un hígado se enferma, el hígado corresponde al mundo de qué? Debería. Si nos relacionamos con la Torah o nos relacionamos con lo que hemos venido explicando, el hígado hace parte de esta parte del cuerpo, de esta parte, corresponde a este mundo, debería. ¿Qué hace usted? Va donde el doctor para que le mande fármacos a solucionar un problema que está aquí.
Entonces la idea es que empecemos a mirar qué es lo que generó ese problema. El resentimiento. Para el pueblo hebreo y los que conocen más de Torah, obviamente, en el hígado se centran los resentimientos, las personalidades, parte del ser. Los resentimientos, las amarguras, los odios, los orgullos, la altivez. No. Si solucionamos el problema de altivez, si quebrantamos el cedro, que ese es lo que representa, y para quebrantarlo presentamos que el sacrificio del corbán, que en este caso no podemos ser dos aves, una es para el Satán, esa ave que vuela es para el Satán, porque tiene todo el derecho, como el corbán de Yom Kippur es para Hazazel. Usted también tiene que presentar el corbán al Kadosh Baruj Hu, en el nombre de quién, de Yeshua, que en el madero venció ¿qué? Al corbán de este mundo. Y allí es donde usted tiene que reconocer su falta. El sacrificio de qué? Hatat no sabía que el cáncer que tengo viene por cáncer de mi mamá y mi papá, pero es que mi familia es rencorosa, mi familia es belicosa, toda mi familia, Hasbe Shalom dice, ¿cierto? Mucha gente dice, no, toda la familia que ha sido rencorosa, orgullosos, prepotentes, arrogantes. Y esa enfermedad viene de generación en generación. ¿Cómo las puede cortar usted, hermano? Empiece que si usted su papá fue orgulloso, tuvo cáncer, y usted también es orgulloso, pues va a tener cáncer. Empiece que a quebrantar el cedro, el orgullo, la altivez. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que bendecir al que me odia, hay que bendecirlo. Por eso Jesús, si te dan aquí, pon esta otra mano. Eso es el reino de los cielos, eso es seguir al Mesías. Porque en última lo que está haciendo es beneficio para usted. Y esto que sea que en contorno con los demás órganos. Y cuando me refiero a los otros órganos, me refiero a que a mi relación con los demás. Hay gente que le puede pedir perdón al de afuera, al de la calle, pero no le puede pedir perdón a la esposa, o al hijo, o a la hija. O la hija, al papá o la mamá. Casos se han dado. Yo conozco casos, y en la quilá sobran. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hoy? Bendito sea el alma. Que el Kadosh Baruj Hu, con esta parasha, con esta enseñanza de la Taxará, nos está diciendo que el nivel más bajo que tiene el hombre es llegar a tener una enfermedad por Taxará. Porque esa enfermedad es producto de las malas intenciones que hay en su corazón. Las repito lo que Jesús dice. Homicidios, adulterios, malos pensamientos, robos. Hay gente que roba. Yo conozco una pareja que no trabaja, pero vive mejor que nosotros. Nunca han trabajado. Solo roban, secuestran, hacen el mal, no importa a quién. También tendrán su recompensa. En otras palabras, vendrá su taxará. Eso es lo que dice la Torah. Falsos testimonios o perjurio. Blasfemias. Esto es lo que impurifica al hombre, dijo Jesús. Y por estas cosas, usted, la persona, queda entumada como un cadáver muerto. Donde nadie ni el Kadosh Baruj Hu se acerca. Así usted rece todos los días, se santifique todos los días. Su estado es de impureza. Las cosas con el Kadosh Baruj Hu no han variado.
Busque a Mashiach. Presente el Corbán. Aparte de 7 días. ¿Para qué era el apartar de 7 días? Para que la persona reflexionara. Para que la persona cayera en cuenta de sus errores. Para que la persona restaurara. El Cohen no le daba ningún alimento. El Cohen no le daba ningún fármaco. No estoy diciendo que los fármacos sean malos. No. Pero un fármaco sin que el alma esté restaurada no pasa nada. De ahí que los médicos, y eso está en las películas inclusive, le dicen a la gente que tenga buen ánimo. Porque cuando usted está más animado, usted responde bien a los fármacos para la sanidad. Pero en este caso de la Torá, el Cohen, Miriam no se sanó, no tomó cosas, no tomó fármacos, simplemente se apartó, reflexionó, pidió perdón y se restauró, se fue la taxada. Si usted hace lo mismo, usted que está postrado en el lecho de cama, usted que tiene sífilis, usted que tiene VIH, usted que tiene papiloma, usted que tiene cáncer, usted que tiene cualquier cantidad de esas enfermedades de las que hemos hablado hoy, yo le sugiero que tenga presente sus 4 elementos. Bájese de ese orgullo. Busque la sangre de Yeshua, el Mashiach, como cordero, como corbán. Reconozca a Shan, reconozca su ignorancia, que no es por religiones, que no es porque usted ha sido así toda la vida, entonces ahí se queda. Eso es ignorancia. Reconozca el corbán o el sacrificio a Shan, que es cuando es la culpa. Hombre, sí lo hice, yo me equivoqué. Yo he sido arrogante. Y entonces, lávese, purifíquese. Se llama Tevila. Vaya al río, limpies. Como Naamán, 7 veces. Ahora me está entendiendo por qué 7 veces le dijo el profeta. 7 veces. ¿Para qué? Para que se purifiquen. Porque, bendito sea la vida, el Kadosh Baruj Hu quiere hacer de usted una persona que nueva, volver a empezar. Estas personas que aparecen aquí, Naamán, Gesem y Uziyahu, forman las iniciales de la palabra Negá. La palabra Negá es Yaga. Mire, la Nun, la Gimel y la Ain. Negá. ¿Sabía usted? Con estas mismas letras, al contrario, se forma esta palabra. ¿No sé si alcanzan a leerlo? Esta palabra es las mismas letras de Yaga, pero al inverso de la palabra. Oneg. Oneg en hebreo significa placer. Si usted de corazón quiere la restauración que nace de su deseo por servir al Creador, de hacer un cambio genuino en su vida, un cambio de actitud, entonces vendrá la verajot. Entonces vendrá la bendición. Cambie la llaga de su enfermedad, producida por problemas de su alma, de su personalidad, de su manera de ser, por un deseo genuino de búsqueda del Kadosh Baruj Hu, y de seguro que cambiará la llaga. En esta parashá hay otro secreto, y es la palabra galab. Así se escribe galab, que significa afeitarse o rasurarse. Si usted mira la Gimel, que es esta letra, está más grande que las demás. Así aparece en el hebreo. Está en el capítulo Vayikra, capítulo 13, verso 32.
Y la Gimel, la letra Gimel, es la letra número 3. La letra número 3. Aquel que se purifica de la tumá, de la impureza, de haber tocado muerto, de estar muerto, tiene que pasar a vida. Pero tiene que hacer en el día, lavarse en el día tercero y en el día séptimo. Y la Gimel representa o se forma mejor de la letra Bau y de la letra Yud en la parte de arriba y de una Yud en la parte de abajo. Y representa a un hombre que va corriendo a bendecir a la Dalet. Supuestamente el que tiene la intención de servir al que necesita. Y es la urgencia. Galat significa que afeitarse, que es que rasurarse, pero rasurarse el cabello, que es la manera de pensar. Todo lo que usted tiene aquí. A veces usted no puede cambiar, porque usted sigue pensando igual. Se pone una kipa, un talit, va a misa, va al culto, va a los encuentros donde lo envíen. Usted sigue pensando igual, no sirve. Perdió su tiempo. Tiene que haber una cábana, un deseo, como explicamos ahora, y tener el deseo de afectarse completamente. Hay gente que tiene barba larguísima, pero están bajo ¿qué? Bajo tuma. Hoy hemos hablado de la restauración. Hoy hemos hablado de que su enfermedad, su impureza, solamente puede ser limpia por un cohen, por un sacerdote de la Torá. Y el mayor sacerdote que nosotros tenemos se llama Yeshua. Pero el Kadosh Baruj Hu hoy día lo ha hecho usted un cohen, una nación de reyes y sacerdotes. Por eso le limpiaba ¿qué? Le untaba de sangre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo derecho de la mano y el dedo derecho de su, ya lo explicamos, que es como en el Berechit, volver a empezar. Pero como un cohen, porque usted, si es de Israel, usted es un cohen. En eso, esa fue la promesa del Kadosh Baruj Hu. Y el Mashiach viene a pasarlo a usted de muerte a vida, a purificarlo desde adentro hacia afuera. Por eso se presentaban esos corbanos y por eso se hacía todo este ritual de 7 días para entrar al pueblo y de 7 días para tener comunión con el Kadosh Baruj Hu. La taxará es una enfermedad del alma, como las enfermedades que existen hoy día. Quiera el Kadosh Baruj Hu bendecirlo a usted, quiera que esta enseñanza que hemos dado aquí haya generado cierta claridad en su vida, que le sirva para mejorar su condición y para tener relación con el Kadosh Baruj Hu. Que el Eterno le bendiga y le guarde, que el Eterno le prospere en todo lo que emprenda. Nos vemos en un próximo Shabbat. Shabbat Shalom.